Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, Noé, buenas noches, Iva. Bienvenido. Contento de andar por acá, un gusto. Bueno, vamos a seguir con es como la segunda parte del martes pasado. El capítulo 2 del martes pasado, que habíamos hablado de África de las Heras. Claro. Una espía de la KGB que operó en Uruguay por más de 20 años, realizó cantidad de misiones. A partir de esto me interesaba reflexionar a partir, de la abnegación, de la libertad. Eso fue lo que dejaste y de la planteado el martes pasado. Pendiente ¿cierto? del martes pasado. Perfecto. Tenemos en África de las Heras una mujer fuertemente abnegada. Uh-huh. ¿No? Me interesaba por eso a partir de ahí pensar en la abnegación, ¿no? En la idea de dejar algo de la vida de nosotros en pos de otra cosa. En África de las Heras es clarísimo, sacrificó prácticamente toda su vida, muchísimos aspectos de su vida, ¿no? El amor, estar casado con una persona que no quiere, o lo que fuere, en pos del ideal de la sociedad comunista perfecta, la cual ella creía, digamos, ¿no? O sea que la abnegación se la ve mucho en pos de un ideal, ¿no? En pos de una idea, o se la ve mucho también vinculada con la familia, ¿no? La persona, el padre abnegado, creo que en sí misma la paternidad es una tarea que requiere determinado monto de abnegación, digamos, ¿no? Hasta el padre más malo, si oficia de padre, está necesitando de la abnegación. Claro. La abnegación, aparece como un valor muy fuerte y muy presente en el cristianismo. Nietzsche, por ejemplo, que era un gran crítico del cristianismo, detestaba la abnegación, ¿no? Planteaba que la abnegación no debiera ser propia del superhombre, digamos. A mí me interesaba pensar la abnegación porque fue, creo que, muy central en la generación de los 60, tal vez en la generación de nuestros padres. Yo soy un treintañero, digamos. No era una generación fuertemente abnegada, que de repente sacrificaba aspectos de su vida por militar. Tal cual. O sacrificaba aspectos de su vida personal por su familia, por sus hijos. ¿No? O sea que en los 60, digamos, o a fines de los 60, o en la generación tal vez de mis padres, estuvo muy presente como valor la abnegación. Yo por eso la vinculaba con el cristianismo. Bien. Y la abnegación y el compromiso, ¿no? La abnegación y el compromiso con la familia, por un lado podría ser con formar una familia, con criar hijos, ¿no? Y comprometerse y que eso esté por encima de mis deseos, intereses o placeres individuales, o con el compromiso por una causa o hasta incluso por una empresa. La gente de repente trabajaba en una empresa durante toda su vida. Hoy en día yo vería, al menos son reflexiones mías, no es un estudio sociológico, reflexiones de un barbudo lo llamaría yo, por un movimiento tal vez pendular. Yo creo que el compromiso y la abnegación están pasados de moda, ¿no? Yo creo que la generación de jóvenes de hoy en día, al menos de la clase media, se la ve como una generación más bien hedonista narcisista. ¿No? El compromiso político rara vez está por encima de el desarrollo personal, ya sea a nivel profesional, ¿no? De maestría, doctorado, carrera profesional, o de desarrollo artístico en muchos casos, o del propio placer en verse a uno mismo, ¿no? La foto de Facebook, ¿no? Con los amigos. O sea que lo hedonista y lo narcisista creo que pendularmente prima por sobre el compromiso y la abnegación. ¿No? Como que pareciera que del compromiso se fue, no sé si al otro extremo, pero se movió pendularmente para una generación más narcisista hedonista, que ubica lo estético, lo profesional, lo personal, lo artístico, los intereses personales. Uno en primer lugar. Uno en primer lugar por sobre él dejarse de lado uno en pos de un ideal como África de las Heras, o en pos de una familia, o en pos de algún mandato de los social. hijos, de un mandato social, ¿no? Yo creo que hoy en día, por eso, a mi edad o a la edad de mis amigos, la mayoría tendríamos hijos, ¿no? Claro. Yo miro a la mayoría de mis amigos y a mí no los tenemos de repente, ¿no? Yo incluso pensaba, ¿no? Que la generación de estos padres en muchos casos critica la falta de compromiso de la generación actual. Tal cual. Tenía una reflexión un poco amarga o un poco ácida, ¿no? La voy a decir, suena un poco fuerte, se pueden tapar los oídos. Por favor, oyentes que no una quieran cucharita escucharla. de azúcar al lado. Pero va una reflexión un poco ácida, que tal vez la falta de compromiso de la generación actual se deba a que la generación anterior falló en la mayoría de las cosas con las que se comprometió. Bueno, ¿no? puede ser, sí. Fue una generación que luchó por cambiar al mundo. Bueno, y evidentemente no lo cambiaron, ¿no? Después de la gran militancia uruguaya de los 60, vino una dictadura, 11 años de dictadura, después 20 años de un gobierno que no fue por el que luchaban los militantes de los 60. Y bueno, cuando llegó la fuerza política por la que militaban muchos de los sesentistas, no fue lo que ellos esperaban en absoluto, digamos, ¿no? Lo mismo si lo vemos por el lado de las familias, ¿no? Los que formaron familias y se comprometieron con una familia, en la mayoría de los casos están separadas ¿no? O se y aparte que divorcios. el boom justamente del divorcio se da por ahí, ¿no? En el tema del 60, 70 empieza ese tema. Puede ser que... O sea que muchas de las cosas por lo que se comprometió la generación, llamémosle, de los 60,
fueron causas que yo creo que la generación de hoy en día ve como causas Claro. que fracasaron, no cambiaron el mundo. Fallidas. Y las familias terminaron, la mayoría, divorciadas tal o cual. separadas, ¿no? Hay una canción de La Polla Records, que es un grupo punk, ¿no? O sea, que muy agresivo, Sí. que dice en un momento, somos los nietos de los obreros que perdieron la guerra civil. Yo creo que algo de eso hay Ya lo resume. en el nihilismo en relación a determinados aspectos, a la posibilidad de cambiar el mundo o a la posibilidad de formar una familia perfecta. Claro. Tal vez es la generación de jóvenes de hoy en día. Me acuerdo que me decía el año pasado una amiga, decía, a mí me gustan los hombres que den la imagen que no les importa nada. Que le gustaba el cantante de Los Buenos Muchachos, ¿no? Este muchacho Dalton, Sí. Pedro Dalton, porque parecía que no le importara nada, ¿no? Claro. O sea que lo que vende precisamente es el ideal o el look de la falta de compromiso o de no me importa nada. Yo decía un poco... claramente estoy por el porcentaje que va por fuera, voy yo. ¿viste? Ajá. Pero yo creo que es el menos, me atrevería a decir. Por Pero estas eso. son reflexiones mías, mira que no es un Totalmente. estudio sociológico, ¿no? Yo decía que hay, de todas formas, un dejo un poco hipócrita en eso porque gusta el look que no me importe nada, Pero una después- persona que sostiene un trabajo y que preferentemente Sí. tiene un título universitario, Porque ¿no? si no, ni Me ahí. encanta que el tipo labure, que tenga un título universitario, pero que dé la impresión Claro. de que es un tipo que le chupa todo un huevo. Que parezca, Que pero parezca que no lo sea. exactamente que no le importe nada. Con esa No actitud. mientan. O que tenga la actitud, exactamente, el look, la estética de que no me importa nada, pero una persona que labura, que sostiene una casa, ¿o no? Ajá. Y que tiene un sueldo mensual y preferentemente un título profesional, digamos, ¿no? Por eso mismo, ¿no? El que se toma muy en serio, yo creo que hasta puede eventualmente quedar como un ñoño, digamos, ¿no? No vende, no garpa, digamos, ¿no? Siempre hay un porcentaje que sí. Sin duda, sin duda. Yo estoy pensando a nivel social. Todo el mundo va a decir, no, yo tengo un primo que Claro. al contrario, ¿no? Claro. Pero pensándolo, Sí, sobre sí, todo sí. lo que prima, digamos, Totalmente. ¿no? Como un movimiento pendular en relación a la generación de nuestros padres, estaba pensando yo, ¿no? Sí. La generación de los jóvenes de hoy en día, los que hoy en Sí, día sí, tendríamos 20 o 30, ¿no? O 20 y pico, cierto. 30 y pico, comparado con la generación de los que tuvieron 20 y pico, 30 y pico hace tiempo, ¿no? Sí. La indiferencia tiende a resultar seductora, la indiferencia garpa, Sí, ¿no? sí. o sea, el Tal dar cual. mucha bola a alguien No, ya es no lo es peor que interesante. puedes hacer, ¿no? Yo pensaba un poco ácidamente también que la indiferencia resulte seductora y nos muestra lo berreta que es el ser humano, digamos, ¿no? Que te seduzca la indiferencia, Sí, o que a lamentable. todos nos seduzca la indiferencia, nos muestra Lo que en peor determinada de medida todo, claro, es que cuando te dan bola, por decirlo de alguna manera, ya no... te embola, Te ¿no? deja O sea, de resulta poco interesar. interesante, ¿no? Nos marca que somos medio que de Masoquista, cuarta, sí, digamos, sí, ¿no? sí, tal cual. Y pensaba un poco, tomando, ¿no? el pie de África de las Heras, ¿no? Que bueno, dio o militó fuertemente por una ideología, por un ideal, por pensar un tipo de mundo completamente diferente. ¿Dónde está la militancia de hoy en día? ¿Dónde militan fuertemente, con fuerza los jóvenes de hoy en día? Yo al menos lo vería en dos puntos. A ver. En los derechos de los animales Sí. y en las cuestiones de género o de inclusión de diversidad sexual. Sí. Yo creo que esos son los dos puntos fuertes donde se ve militando a la gente de 20 y pico de años o de 30 y pico de años. Me resultaba, no sé, gracioso y triste a la vez, digamos. Yo fui al homenaje a Citarrosa que se hizo el año pasado, ¿no? Y la versión de Adagio para mi país, ¿no? Que la hizo Cristian Cari, cantó la frase, ¿no? Que dice, ¿no? Vendrán otros tiempos, dice mi padre que ya llegarán desde el fondo del tiempo otros tiempos. Lo que cantaba Citarrosa y bueno, y se vino abajo en aplausos el Estadio Centenario, ¿no? Pero creo que los que aplaudían, ¿no? O aplaudimos, yo no me acuerdo si aplaudió en ese momento, era más un aplauso por un placer estético en esa idea que por efectivamente creer Claro. que El van a cambio. venir desde el fondo del tiempo otro tiempo. No Claro. éramos personas que habíamos pagado entrada de más de 1.000 pesos. Yo creo que para sentir por un momentito Eso. la ilusión, en este momento ya casi que estética, Claro. de que puede venir desde el fondo del tiempo otros tiempos y que va a llegar La esperanza. la esperanza, ¿no? La Claro. ilusión que Citarrosa lo cantaba, yo creo que creyéndolo efectivamente. Sí, 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 y tal el cual. militante de los 60 abnegaba aspectos de su vida en pos de conseguir que vengas desde el fondo del tiempo otros tiempos. ¿no? Claro. Hoy en día eso yo creo que es una ilusión estética que puede resultar bella estéticamente para que escuche una canción de Citarrosa, digamos, ¿no? Resultaba a partir de esto interesante pensar en relación a la libertad, ¿no? O reflexionar en torno a la libertad, ¿no? Obviamente África de las Heras derogó parte de su libertad, uno lo ve desde fuera, Sí, sí, tal en cual. pos de un ideal, ¿no? Con la libertad se da un fenómeno interesantísimo, ¿no? Que aparece un discurso, llamémosle libertario, o algo que desestabilice el status quo, y está la reacción del status quo de intentar neutralizarlo, la reacción, llamémosle reaccionaria, Sí. y hay otra reacción que creo que es más interesante, que es convertir ese discurso en un dogma. Claro. Claro. Que sí. ese propio discurso pase a ser neutralizado siendo convertido en un dogma. Yo lo veo muchísimo en determinados círculos en los que me muevo, ¿no? Yo qué sé, me muevo en círculos en los que se lea Lacan, que planteaba, yo qué sé, que el discurso no debe ser total, debe estar agujereado y debe bla, 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 y todo eso se convierte en un dogma que pasa a ser repetido Claro. como un lorito, digamos, ¿no? Con determinados autores que aparecen como muy revulsivos, se los neutraliza convirtiéndolos en un dogma, Claro. Sí, sí. ¿no? Piero Lanier, que es una autora post-lacaniana, decía, siempre es en pos de los mejores ideales
que alienamos nuestra capacidad de pensar. Que me parece una frase lindísima. Sí. Buscamos siempre alienar nuestra capacidad de pensar, pero Lanier decía, el ser humano poco menos que está deseoso de alienarla, y siempre lo aliena en pos de cosas hermosas, nunca lo aliena, a veces no lo aliena en pos de cosas horripilantes, ¿no? Pero muy fácilmente lo alienamos en pos de lo más bello o lo más lindo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco en relación a la libertad, ¿no? Citarrosa lo planteaba, ya que estamos con Citarrosa, en aquella canción, en Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad, ¿no? Pensar un poco qué sería la libertad. Citarrosa marcaba, digamos, o sea, uno puede creer que es libre, pero hay cuestiones que nos marcan que no somos libres. Se lo planteaba como una crítica al liberalismo económico, ¿no? Claro. Usted se puede morir, eso es cuestión de salud, pero no quiere saber lo que le cuesta un ataúd. Claro. Puedes hacer lo que quieras, pero si a nivel económico estás determinado, no sos libre. Sí, exacto. Lo que planteaba Citarrosa como crítica al liberalismo, creo que le podemos plantear en relación a diferentes ámbitos, ¿no? La película Matrix, creo que lo plantea de una forma casi que existencial, que yo creo que por eso ha tenido Matrix 1. Creemos que somos libres, que nos movemos en el mundo libre, pero en la cuestión de ciencia ficción postulada por Matrix, estamos siendo gobernados, se guardan por alienígenas que nos tienen encerrados y nos generan la ilusión de que somos libres cuando estamos hiperatados e hiperfuncionados. Claro, eso que aparece como un elemento de ciencia ficción, creo que podría planteárselo poco menos que como una cuestión existencial. Totalmente. ¿No? Creemos que estamos libres, pero la libertad tal vez simplemente sea ocultar los hilos que nos están sujetando. Claro. Tal vez lo que nosotros llamamos libertad es una forma más linda de maquillar determinados hilos. Maquillar lo que nos está atando en ese momento. Maquillar la sujeción a la cual estamos presa en ese momento. Tal vez eso sea la libertad. Estaba pensando ahora, lo planteo como pregunta o como provocación para que lo piensen los oyentes en su casa, ¿no? Si la libertad no será simplemente una forma hábil de ocultar los hilos que nos están sujetando. Suena pesimista, pero bueno. Atahualpa del Chopo, ¿no? Tiene esa canción que dice, también muy linda, ¿no? Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama libertad. Entonces, creo que es interesante pensar a la libertad como esa novia o como esa amante, ¿no? Yo por eso decía, la libertad creo que es una amante esquiva e ingrata, ¿no? Es ingrata porque nos paga mal todo lo que sacrificamos en pos de ella. Perseguir la libertad, siempre todo lo que la perseguimos y todo lo que amamos la libertad y lo que nos parece hermosa, la novia más hermosa, nos cuesta caro y pagamos por supuesto ese precio. Pero creo que es una novia ingrata, ¿no? No nos devuelve por lo que pagamos. Y creo que es altamente esquiva. Creo que la libertad como novia o como amante tiene ese ardid de hacernos creer que se nos está entregando, que está con nosotros cuando no lo está. Claro. Que se fue para otro lado y nosotros creemos que la estamos poseyendo. ¿No? Es casi que una especie de alucinación. Ese es el engaño más grande. Es el engaño más grande al cual nos somete la libertad, digamos, ¿no? Luchamos por ella, por esa amante hermosísima, la más bella de las novias y las amantes, y cuando creemos que la estamos poseyendo, se fue a otro lado y no está, ¿no? O sea que tomando este punto, digamos, ¿no? O sea, el placer, por ejemplo, porque quienes no persiguen la libertad en la vida, sino que persiguen el placer. El placer, como otro elemento que uno puede perseguir en la vida, es menos esquivo. El que percibe el placer lo obtiene con menor dificultad que la libertad. El como un poco más inmediato. Capaz. Es más inmediato y se escapa mucho menos que la libertad, ¿no? El hedonista la tiene más fácil en ese sentido, ¿no? Si tomamos la felicidad, ¿no? Como otro de los aspectos que uno puede perseguir en la vida, uno puede perseguir la libertad, puede perseguir el placer, puede perseguir la felicidad. Yo creo que la felicidad es un amante un poco menos esquiva que la libertad, pero que es un amante que nos visita cuando ella quiere. Sí, también, ¿no? No es un amante que nosotros podamos visitar cuando lo deseemos. Es más escurridiza. Es escurridiza, pero viene de vez en cuando. Yo creo que viene menos de lo que querríamos y viene cuando ella quiere. Claro. Yo creo que la felicidad es una gran histérica. ¿No? Es la más hábil de las histéricas. Si aparece cuando ella quiere, no cuando la buscamos. Cuando la estamos buscando de forma muy directa, la felicidad se va. ¿No? La felicidad, no la libertad, ¿no? Cuando no se le puede ir a buscar de forma directa. Yo creo que hoy será una noche excepcional. ¿Se acuerdan de la porteñada? Es una gran mentira. Claro. Creo que esto todo lo experimentamos en algún momento de nuestra vida. Cuando decimos, esta noche va a ser la mejor noche, voy a ser hiper feliz, todo lo contrario. Es muy probable que esa noche sea la noche más feliz de nuestra vida. Cual. Y cuando uno piensa que no va a estar tan bueno, yo creo que ahí aparece de sorpresa por un ratito la felicidad tal cual. A visitarlos cuando ella lo decidió. Por eso, sí, ¿no? Es así. Los momentos felices, mágicos que todos nos recordamos. Cuando no la esperás es cuando llega. Cuando no la esperás es cuando vienen, esos momentos hiper felices.
¿no? mágicos aparecen por sorpresa. No hay que ponerle expectativa a la felicidad. Claro, Serrat, ¿no? Tiene aquella canción que a mí no me gusta nada como canta Serrat, que me malhumora un poco la forma de cantar, pero bueno, es un tema mío, que dice, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, ¿no? Invita al que escuche la canción a plantearse, yo creo que es una gran trampa, ¿no? El plantear, hoy tiene que ser un gran día, yo creo que poco menos que lo va a anular como un día especial. Sí. O sea que ahí contradiciría... Lo secó, exactamente. Creo que Serrat ahí yerra en su conocimiento del alma humana y en su conocimiento de la felicidad como esa gran histérica, ¿no? Que te agarra siempre distraído, siempre te va a visitar cuando menos lo esperás, ¿no? Y como buena histérica te deja siempre con las ganas, te da poquito la felicidad, ¿no? Vieron que la histérica en el lenguaje popular, ¿no? O el histérico, la histérica, ¿no? Es aquella persona que te da poquitito y te deja con las ganas. Exactamente. ¿No? La felicidad es eso, nos da siempre mucho menos, nos deja gustito poco, mucho menos lo que queremos para que la sigamos deseando y anhelando. Creo que así se comporta la felicidad como amante o como novia, ¿no? Yo decía, ¿no? O pensaba, lo llegué a escribir, que la felicidad es de carácter intermitente y la tristeza, lamentablemente, de carácter continuo. La tristeza permanece de forma, o tiende a ser continua. Y se necesita una de la otra también, ¿no? Eso como, sin duda. Como la película intensamente. Eso incluso lo planteaba Freud, la felicidad se experimenta por contraste, digamos, ¿no? Exactamente. Mirá, ¿viste Freud? Todo, claro. No era tan boludo como parecía Freud. De vez en cuando decía alguna cosa que tenía razón. Pero era otro tipo otro barbudo que reflexionaba. Claro, ¿no? También otra reflexión de barbudo, la de Freud. Y yo pensaba, ¿no? Estas son reflexiones del barbudo que les habla, que tal vez la libertad no sea un estado, como queremos crearlo, estoy en un estado de libertad, estoy viviendo una libertad real, estoy en un estado de libertad, sino que tal vez sea una sensación meramente. Sí, puede ser. No un estado, sino una sensación. Y tal vez lo que busquemos cuando persiguemos la libertad, esto lo planteo como una pregunta, no sea un estado, sino algo estético. Algo puramente estético, una sensación bella. Claro. Tal vez la libertad sea una de las más bellas sensaciones que podamos experimentar, pero en un estado real. Tal vez sea una condición estética o algo estético que tiene la habilidad de esconder su condición estética. Que es tan brillante que esconde que es estética y que nos hace creer que es real. Lo que no implica que no haya que buscarla, ¿no? O sea, creo que la paradoja, a mi humilde entender, la dejo para que la piensen los oyentes, podría ser que la libertad es un estado estético, un estado bello, que esconde su condición de estética, nos hace creer que es un estado real, ahí está la mayor habilidad, el mayor ardid de la estética, y nosotros la perseguimos creyendo que es real, cuando en el fondo es una sensación estética más, tal vez la más bella de las sensaciones estéticas que un ser humano puede experimentar. Y yo creo que por ser estética y no existente, no tenemos que dejar de buscarla. Creo que la paradoja es que hay que buscarla de todas formas, por más que no exista. No existe la libertad, pero los invito a buscarla. Lindo para buscar la libertad, la felicidad, el placer. Suerte en pila a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.